Eso me pasó a mí con mi hijo. ¿Sí? Me pasa muchas veces con mi hijo. Mi hijo es muy grande, muy alto, mide casi 2 metros, es mucho más negro que yo y es muy fuerte. Y vemos, lo hemos visto, la señora que viene de frente a nosotros, cuando nosotros vamos tan tranquilamente, y la señora hace así, a su bolso y se lo agarra. No me ha dicho nada, pero para mí es súper ofensivo ese gesto. Igualmente me pasa algunas veces en el autobús que voy sentada, el asiento de mi lado está vacío, vienen personas mayores, le digo, siéntese por favor. No, prefieren irse todo el trayecto de pie y no sentarse a mi lado, porque esa es la lectura que yo doy. No quieren sentarse al lado mío porque soy negra, porque le puedo quitar el bolso, y cuando se sientan al lado mío tienen el bolso como muy a buen recaudo. Y yo muchas veces pienso, pero si yo debería llevar más cosas que tú en el bolso, hija mía de mi alma. Lo que pasa es que ahí es donde ves el prejuicio, ahí es donde ves esos pequeños gestos diarios de prejuicio, que a veces yo me doy cuenta, porque cuando estoy con mis amigas latinoamericanas, ellas no se dan cuenta. Porque lo viven de normal. Porque ya lo han normalizado. Exactamente, porque lo han normalizado. Lo que dices tú del autobús, pues tal cual. Veo mucha gente como que se hace... Pero de escucharte hablar, ¿eh? No solo de verte, sino de escucharte hablar. Y son pequeños gestos que vivimos cotidianamente, y lo peor de todo es que los damos por normalizados.